Esto sucedió hace un tiempo. Estaba conduciendo a casa después de un largo día de trabajo en la ciudad. Mi casa está en los suburbios, a una distancia considerable fuera de la ciudad, así que todos los días, después de salir a las 10, tengo una hora de conducción. Gran parte de la conducción es por carreteras vacías una vez que salgo de la ciudad, así que no es tan malo, excepto por el tiempo que me lleva. Esa noche estaba un poco más cansado de lo normal, sin una razón específica, pero fue simplemente uno de esos días. Estaba a solo media hora de mi casa y conduciendo por una de las carreteras de un solo carril más vacías cuando, a través de las tenues luces de la calle, vi algo bloqueando la carretera. Mis ojos se despertaron y pisé el freno mientras me acercaba. La niebla se despejó lo suficiente para que pudiera decir que era un árbol tumbado sobre toda la carretera. Lo miré por un momento, simplemente confundido. No había habido tormentas recientes ni vientos fuertes, y no estaba allí por la mañana. Dejé el coche encendido, pero lo puse en aparcamiento. Luego salí y miré alrededor. No había otros árboles caídos ni señales de que nada más estuviera dañado. Me acerqué y miré ambos extremos del árbol, pero iba de un lado al otro del bosque, sin forma de pasar por encima ni alrededor. Esta situación era tan extraña, y no fue hasta entonces que la molestia comenzó a afectarme. La ruta alternativa más cercana estaba 15 minutos atrás, y me llevaría por el camino largo, añadiendo un total de al menos una hora a mi ya largo viaje. Pensé en llamar a alguien, pero incluso entonces, probablemente tomaría aún más tiempo despejarlo. Mientras estaba parado en la carretera junto al árbol, una luz de repente se encendió desde el otro lado, brillando a través de las ramas y hojas. No era de un coche que se acercaba. El coche ya tenía que haber estado allí, y por alguna razón solo ahora encendieron sus luces. Mientras intentaba mirar a través de las ramas para ver lo que podía, escuché una puerta abrirse y cerrarse, y luego pasos acercándose al otro lado del árbol. «Hola», grité con la esperanza de aliviar un poco la tensión. Escuché a alguien murmurar algo, pero no parecía una respuesta para mí, más bien para sí mismo. Pensé que tal vez también estaban frustrados por la carretera bloqueada, pero luego las ramas comenzaron a moverse y las hojas a crujir mientras un hombre empezaba a trepar sobre ellas. Di unos pasos hacia atrás, acercándome más a mi coche, mientras él saltaba al lado de la carretera donde yo estaba. Desde lo que pude ver, era un hombre con una barba corta y el pelo rapado, llevando una chaqueta gruesa. Me miró y comenzó a caminar hacia mí, aún sin responderme. Rápidamente me metí en mi coche, sin saber qué estaba haciendo el hombre, pero empecé a tener un muy mal presentimiento en el estómago. Él empezó a caminar más rápido, casi trotando, y en cuanto cerré la puerta, se acercó a la ventana y me miró, sin una sonrisa o una expresión amigable, solo una cara vacía y sin emociones mientras golpeaba la ventana. ¿Qué necesitas?», pregunté nerviosamente. El hombre no respondió, sino que empezó a murmurar para sí mismo de nuevo mientras me miraba a los ojos y seguía golpeando la ventana. Continué preguntándole qué quería, pero él no dejaba de golpear y comenzó a ponerse más agresivo, golpeando el cristal con su puño. Rápidamente puse el coche en marcha atrás y retrocedí, escuchando un golpe sordo en la puerta, probablemente del pestillo siendo arrancado de sus manos. Después de oír eso, supe que esto era aún más peligroso de lo que había pensado inicialmente. Giré el coche y me alejé, tan concentrado que ni siquiera miré los espejos para ver qué estaba haciendo el hombre. Una vez que llegué al desvío, me detuve y llamé para reportar la situación. Como te imaginarás, el hombre y su coche no se encontraban por ninguna parte. No sé mucho más sobre la situación, solo tengo lo que me ocurrió a mí, pero sé que los trabajadores enviados a limpiar el árbol caído dijeron que había sido cortado intencionalmente. Incluso terminó en las noticias debido a las probables intenciones maliciosas detrás de ello, pero no se supo nada más al respecto. Si ese hombre con el que me encontré fue el que lo cortó, no lo sé, pero el hecho de que su coche estuviera allí
y la forma tan extraña en que se comportaba me hace pensar que sí. En los meses desde entonces, no he tenido más incidentes en esa ruta, pero todavía me encuentro completamente despierto, incluso en los días en que estoy cansado cada noche que conduzco a casa desde el trabajo por esa carretera. Trabajo a tiempo parcial para Uber Eats. Soy estudiante universitario, así que es un trabajo ideal para adaptarse a mi horario escolar. Esto sucedió una noche después de mis clases. Eran probablemente alrededor de las 11 p.m. y no tenía clase hasta tarde en la tarde del día siguiente. Así que planeaba quedarme despierto hasta tarde y hacer el mayor número de pedidos posible. A la 1 a.m., recibí un raro pedido de comestibles para recoger en un 7-Eleven y entregar en una dirección a 15 minutos de distancia. Las indicaciones me llevaron a través de varios vecindarios hasta llegar al final de un camino de grava que daba a los bosques. Miré la dirección en la aplicación y decía que estaba por este camino, pero lo único que veía eran varios conos de seguridad y cosas de construcción sin luces en la calle. Avancé con cuidado, encendiendo las luces largas y navegando hasta llegar a la última curva. Esto era aún más extraño, siendo más un sendero que un camino. Volví a mirar el mapa y claramente me decía que la dirección estaba por allí. Levanté la cabeza y miré más abajo del sendero, y a medida que mis ojos se ajustaban a la oscuridad, comencé a notar una estructura al final. Parecía una casa, pero había algo definitivamente raro en ella. Luego miré alrededor y empecé a notar más casas. No había suficiente luz proveniente de mis faros para verlas bien, pero basándome en lo que podía ver, parecía que esto era una comunidad de casas nuevas en construcción. Sabiendo esto, pensé que, dado que la casa en mi GPS era una de las primeras en el camino, tal vez ya estaba terminada. Giré y comencé a avanzar, entrando en un callejón sin salida con una sola casa en él. Ahora, al verla de cerca, definitivamente no estaba completa. Al menos, no completamente. La parte delantera parecía casi terminada, con una puerta y todo, lo que hacía que todo esto fuera muy difícil de entender. Al final del día, sin embargo, todo lo que tenía que hacer era entregar las cosas donde se me indicaba, sin preocuparme por la situación de la vivienda de alguien más. Aparqué y salí con las compras, caminando hasta la puerta principal y llamando. Todas las luces estaban apagadas y estaba completamente silencioso, lo suficiente como para hacerme sentir un poco incómodo. Dejé las bolsas y me di la vuelta para regresar a mi coche, pero por el rabillo del ojo vi algo moverse entre los árboles. Me detuve un momento, mirando la oscuridad en el bosque. Lo que sea que vi ya no se movía. Comencé a caminar rápidamente, entrando en mi coche y encendiéndolo. En cuanto se encendieron los faros, vi a un hombre de pie justo donde había visto el movimiento en el bosque. Estaba mirando en mi dirección, observándome atentamente. Empecé a retroceder, sintiendo que mi ritmo cardíaco se aceleraba mientras miraba al hombre y no prestaba atención a la carretera. Solo retrocedí unos 3 metros antes de sentir un gran bache en mis neumáticos traseros, seguido de otro en los delanteros. Fue suficiente para hacer que todo el coche se sacudiera durante un segundo, pero mi adrenalina estaba tan alta que ni siquiera pude ver bien qué lo había causado. Apreté el acelerador con más fuerza, saliendo del camino y entrando en la carretera de grava. Una vez que llegué al vecindario normal, era más evidente que mi coche temblaba y daba tumbos, y no había duda de que tenía varios neumáticos pinchados. Pude detenerme en un lugar donde me sentía más seguro y luego llamé a la policía. Buscaron la dirección y la cuenta de Uber Eats, pero la dirección era una propiedad inacabada que no estaba habitada y la cuenta era desechable. Sin embargo, encontraron varios objetos de metal afilados en el camino, probablemente colocados después de que yo entrara, como un intento de hacerme detener en el sendero. Lo que intentaban hacer una vez que me tuvieran atrapado allí en el bosque es difícil de decir. Tal vez robarme o quizás algo peor, pero al menos no tuve que averiguarlo.
Eran aproximadamente las 3:00 a.m., cuando estaba conduciendo de regreso a casa después de una reunión de trabajo que se había prolongado. Esta era una reunión anual que tenía lugar a 8 horas del lugar donde trabajaba. Conducir a través de este estado es horrible porque, fuera de la ciudad, es mayormente tierra de cultivo, millas y millas de campos de cultivo. Al menos con las carreteras despejadas, podía desconectarme y solo tenía que concentrarme en ir en línea recta. Mientras conducía, de repente vi una gran brecha en los cultivos a la derecha de la carretera. Cuando pasé, vi un coche encajado bastante adentro en los cultivos, como si se hubiera salido de la carretera y no hubiera podido detenerse. No era algo que esperaba ver, pero no podía imaginar cómo chocar contra un campo de cultivos podría ser realmente dañino para ellos o haber hecho algo lo suficientemente significativo como para tener que llamar para pedir ayuda. Además, todavía había señal aquí, así que definitivamente podían llamar ellos mismos. El coche tampoco estaba encendido, lo que me hizo pensar que ya los habían recogido o algo así. Continué conduciendo, avanzando solo 1 minuto o 2 por la carretera antes de que un par de faros aparecieran frente a mí. Después de solo un par de segundos, me estaba acercando a ellos extremadamente rápido y tuve que cambiar de carril para adelantarlos. El límite de velocidad en esta autopista era de 80, y ese coche no iba a más de 25, lo cual era increíblemente peligroso. Casi tan pronto como los adelanté, comenzaron a acelerar, acercándose cada vez más hasta que estaban justo detrás de mí. Pensé que solo era uno de esos perdedores obsesionados con su ego que no podían soportar ser adelantados en la carretera, así que asumí que simplemente me adelantaría y seguiría su camino. Pero en lugar de eso, se metió en el carril de tráfico en sentido contrario y puso su coche justo al lado del mío. Miré y vi a este hombre mirándome a los ojos, pero curiosamente no parecía enojado. Tenía una ligera sonrisa en su rostro, y eso era todo. Parecía tener unos 40 y tantos años, con el pelo largo y una barba descuidada. Aparté la mirada y volví a la carretera, poniéndome un poco nervioso. El coche a mi lado entonces aceleró y se puso justo delante de mí, frenando bruscamente y obligándome a hacer lo mismo, antes de que de repente girara su coche para bloquear ambos carriles y se detuviera en medio de la carretera. Pude detenerme a unos 4 metros de él, demasiado sorprendido para entender la gravedad de lo que estaba ocurriendo. El hombre no perdió tiempo y salió de su coche de inmediato, corriendo directamente hacia mí. No había ningún esfuerzo por ocultar sus intenciones, ya que sostenía una pistola en una mano y ahora llevaba una capucha sobre su cabeza. No tuve tiempo para poner marcha atrás, así que simplemente pisé el acelerador y giré fuera de la carretera, chocando contra los cultivos en la tierra de alguien. Por un momento mi coche siguió avanzando sin dejarme girar, empezando a disminuir la velocidad incluso con el pedal del acelerador pisado a fondo. En ese instante, mi corazón se hundió y una ola de terror me recorrió, pensando en el otro coche que había visto atrapado en los cultivos. Pero de repente, mis ruedas agarraron tracción nuevamente y pude girar fuera del campo y hacia el otro lado de la carretera, escuchando un único disparo distante mientras me alejaba. Llamé al 911 y di detalles específicos de lo que había sucedido, además de informarles sobre el coche que había visto atrapado en el campo de cultivos. Quienquiera que fuera ese hombre en la carretera que intentó detenerme, nunca fue encontrado. La policía pudo localizar el otro coche, pero estaba vacío, sin señales del conductor. Era como si simplemente se hubieran desviado de la carretera, se hubieran quedado atrapados y luego hubieran desaparecido. Y quién sabe qué pasó después. Su situación era inquietantemente similar a lo que me habría sucedido a mí, pero si yo también me hubiera quedado atrapado, entonces la otra persona en ese coche probablemente no habría sido la única en desaparecer esa noche.